Buenos días, queridos oyentes. A continuación, les presentaremos una narración de los Juegos Florales 2013 en el Instituto Valle Sud, titulado Bésame en los párpados antes de dormir, escrito por Lorena Cataldi. El 14º verano. Pese que estuvieran en pleno verano, aquellos días en todo el país de Polemistis habían sido muy fríos. Las nubes eran oscuras y tapaban los rayos del sol mientras la gélida brisa obligaba a la gente a abrigarse. Todos refunfuñaban por las amenazas que daba la naturaleza con fuertes lluvias y se limitaban a quedarse en sus hogares al frente de la chimenea. Ese no era un problema para los más intrépidos de la pequeña ciudad. Se dedicaban a proteger y defender a los niños de actos maliciosos por parte de los adultos. Alexandría era una joven de 14 años, un poco más alta de lo habitual, esbelta y de piel trigueña. Sus cabellos eran negros, mal cortados y ondulados, con ojos negros y alargados. Algo llamativo de su rostro era un lunar que se hallaba al lado de su ojo derecho. Siempre tenía las cejas fruncidas y parecía que estuviera enojada. Era una joven audaz, emprendedora y combativa. Subió la colina con su mejor amigo y se sentaron en unas grandes piedras que estaban esparcidas por los lares. Se acostaban en ellas y miraban cómo las nubes tapaban el sol. Uziel, al igual que Alexandría, tenía 14 años. Era muy alto, delgado, de piel pálida y media melena ondulada de color castaño. Sus ojos eran grandes de color verde y tenía los labios muy finos. Era un joven introvertido, muy inteligente y paciente. La chica alzó su brazo hacia el cielo. Quería tocarlo. A veces se preguntaba si sería lo mismo que tocar las aguas cristalinas de un estanque y lo discutía con su amigo. No, eso no es posible. Yo creo que es el reflejo del mar. Es más, es imposible para nosotros tocarlo. ¿Y la gente cuando se muere podrá hacerlo? Ambos mantuvieron silencio. Había un grupo de cuervos volando por el cielo, observando a los jóvenes. Incómodos por ello, como si se comunicaran telepáticamente, bajaron la colina hasta llegar a los corrales. Alexandría saltó las vallas para poder acariciar las vacas, mientras que Uziel, no muy habilidoso físicamente, trataba de hacer lo mismo. Comenzaron a acariciar el pelaje de las vacas. Mientras acariciaban a una, se dieron cuenta de que estaba preñada, cosa que les produjo ternura. Mas, sin embargo, por intuición, Uziel miró hacia adelante. Tenían a un toro furioso que estaba dispuesto a atacarles por invadir su territorio. El castaño sujetó la muñeca de la distraída y comenzaron a correr. Con toda la fuerza que tenía, la levantó y la ayudó a saltar las vallas. El toro corría muy rápido y se dirigía hacia el chico. Alexandría le ofreció su mano a Uziel, quien la correspondió, y éste logró llegar al lado de su amiga. La morena volteó su cabeza para ver a Uziel. Habían sido vecinos desde que tenían 8 años. ¿De qué poco? Muchas gracias. No, gracias a ti por ayudarme ahora. La castaña soltó un suspiro y le dio un par de palmadas en el hombro a su amigo, indicándole que siempre que lo necesitara contara con su ayuda incondicional. Y cambió el tema con una radiante sonrisa. Es cierto, dijiste que traerías un libro. ¿Cuál es? Uziel sacó el libro de una pequeña mochila que traía consigo.
La chica se abalanzó hacia dicho objeto, pero los reflejos del chico fueron más rápidos y lo alzó hacia arriba. Ella quería alcanzarlo y daba pequeños saltos como un gato tratando de cazar un pájaro para obtenerlo, sin resultados. Se burló de ella y meneó dicho objeto un par de veces. ¿Quieres saber qué historia hay aquí? Sí. Pues vayamos a un lugar más tranquilo a leerlo. Ellos ya sabían a dónde ir cada vez que leerían un libro. Como si de una carrera se tratase, se adentraron en el bosque y se establecieron en una pequeña cabaña que habían estado construyendo desde que se conocieron. Prendieron un par de velas y se sentaron. Este es un libro en el que sale la historia de la Torre de Babel. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Bueno, ya sabes que no sé leer muy bien, pero por lo que he entendido es que era una construcción en la que los hombres pretendían, construyendo la torre, alcanzar el cielo. Pero un dios obstaculizó dichos planes y confundió a las personas, haciendo que hablen de idiomas diferentes y no sea posible su comunicación. Como no podían trabajar bien por no entenderse, se dispersaron por toda la tierra. ¿Y qué pasó con la construcción? ¿Dónde está? No lo sé. Si se trata de un dios, tal vez la esparció por toda la tierra con sus poderes para confundirnos aún más. ¿Quién sabe? Alessandría soltó un triste suspiro al darse cuenta que a las afueras de la cabaña estaba lloviendo intensamente. Se acostó en el suelo y miró por la ventana cómo caían las gotas sobre la superficie de la tierra. No les molestaba para nada el hecho de que lloviera, pues amaba el otoño por ello. Pero estar encerrada un día que podría haber sido bien aprovechado le entristecía. Entre el silencio que se hallaba en la habitación, donde solo se podían oír las gotas de la lluvia caer en el suelo de las afueras, Alessandría habló. A veces la tranquilidad me incomoda. Alessandría jamás sabía reconocer si ese era un sí o un no. Uziel abrió los ojos lentamente, se había quedado dormido. Su cuerpo no sentía frío gracias a la generosidad de su amiga, quien le había puesto un abrigo de piel encima mientras estaba dormido. La lluvia ya había cesado y ella ya no se encontraba allí con él. Se sonrojó por ese hecho. Ahora tenía el aroma de Alexandría impregnado en su cuerpo. Era un aroma que le agradaba muchísimo. Tenía pensado declarar sus sentimientos cuando fueran un poco más grandes, a toda costa. Con total tranquilidad, empacó sus cosas en su pequeña mochila y se dirigió a su hogar. Sus botas se habían manchado de lodo y seguramente pillaría un resfriado ese verano tan extraño. Desde la lejanía podía oler el humo que desprendían las chimeneas. Parecía un día de otoño que saludaba al invierno. Imaginó la escena que encontraría al llegar a casa. Su madre estaría preparando la cena mientras su hermana menor, Cinea, correteaba los animales de la casa. Pero conforme se acercaba a su hogar, se dio cuenta de que ese pueblo que estaba empezando a convertirse en una ciudad estaba en llamas. Corrió como nunca hacia su casa. Estaba completamente calcinada. No sabía dónde ir ni qué hacer. Todo el mundo gritaba y no era capaz de escuchar alguna voz familiar. Logró ver a Cinea subida en una carretilla donde habían más niños. Alexandría pateaba a un hombre musculoso que la quería subir allí también. Le mordía los brazos y le daba codazos en el estómago, pero acabó en el mismo lugar de su hermana. Él quería correr hacia ellas, pero ni cuenta se dio cuando sus pies ya no tocaban el suelo. Él también estaba subido en una carretilla repleta de niños.
El pájaro en una jaula. Intentó bajarse de la carretilla, pero fue demasiado tarde. Ya no había rastro de la otra, donde estaban dos de sus seres más preciados. Tardaron varios soles en llegar a su destino. No pararon en ningún momento y todos los niños tenían hambre. En cuanto llegaron, todos fueron encerrados en un gran calabozo donde unas mujeres de vez en cuando se asomaban para controlarlos y darles pequeñas porciones de pan con agua sucia. Uziel había perdido el apetito y le daba pocos mordiscos al pan. Se limitaba a tratar de analizar la situación y buscar información sobre lo que estaba ocurriendo. En ese lugar abundaban los conflictos entre ellos y muchas veces tenía que ignorar los actos maliciosos por parte de los más fuertes hacia los más débiles. Cuando nadie miraba, le daba en secreto su porción de pan a quien hubiera sido golpeado. Un día pensó en que lo mejor que podría hacer es mantenerse neutral. Se relacionaría con los niños que mandaban allí y con los otros. La mayoría obedecían a uno que tenía más o menos su edad, pero aún más alto y musculoso. Sin miedo, pero sin faltar el respeto, se acercó a este. ¿Dónde estamos? Se apartó de este y se fue a su rincón. Solo sabía que Cloudie era un país vecino, y en cuanto menos se lo esperó, volvieron esas mujeres a entrar en el calabozo. Con muchos cubos de agua y esponjas en sus manos, hicieron que los jóvenes se quitaran la ropa e hicieran una fila. Los limpiaron a todos. Después les proporcionaron ropa limpia y los sacaron al exterior. Uziel cogió su mochilita a escondidas. Rápidamente y con ayuda de otras personas, encadenaron las manos y los tobillos de los jóvenes para que no escaparan. Algunos lloraban por la impotencia de no saber lo que estaba ocurriendo, de lo que ocurriría y qué es lo que habían hecho para merecer esa situación. Empezaron a llegar personas de una clase social muy elevada. Miraban por debajo de sus hombros a los demás y caminaban firmemente con el cuello en alto. Cuando un niño les llamaba la atención, los miraban por un rato y se lo comentaban a los criados que lo acompañaban. Cada vez los niños de otros países son más caros. Fastidio. Sí, algunos son hermosos, pero nos lo entregan en malas condiciones. El último que compré se murió en cuestión de días. No alcanzamos a tener ni una pizca de relaciones sexuales. El idioma de Cloudie no era tan diferente al de Polemistis. Tal vez Uziel no sabía hablarlo, pero podía entenderlo bastante bien y sin problemas. Ahora sabía que lo estaban vendiendo y ya podía estar rezando para tener un comprador decente. No soportaba la idea de que otra persona le tocara de forma indebida, sin su consentimiento, y tampoco quería acabar de esclavo o sirviente. Una mujer de dinero que tendría un poco más de los 40 años se acercó al muchacho y lo miró de arriba hacia abajo. Tenía una peluca blanca y rizada, llena de volumen. No era muy alta, pero ocupaba bastante volumen por su vestido. Con su bastón tomó la barbilla del chico y la alzó. Él permanecía en silencio y mantenía la calma. La mujer miró a uno de los hombres musculosos y comenzó a hablar con él. Parecía estar dispuesta a dar bastante dinero por él. ¿Desde cuándo una persona tenía precio? Ni cuenta se dio cuando ahora la mujer le tomaba de la muñeca y lo arrastraba hacia su carruaje con orgullo. Esta le dedicó una cálida sonrisa y le dio un fuerte beso en la frente.
ahora era un pájaro que se le había quitado forzosamente de su nido, cortado las alas y encerrado en una jaula. Jamás pensó en cómo se sentirían dichos animales al ser tratados de tal manera. Los abrazos del viento. Era el 19º invierno que vivía. Estaba acostado en su cama mientras miraba de reojo el cielo por la ventana. Era capaz de estar horas y horas en silencio mientras contemplaba las nubes pasar, el sol esconderse y la luna aparecer. Acabel había sido la compradora de Uziel. Para la sorpresa del joven, ella jamás tuvo malas intenciones hacia él, pues se le había muerto su hijo y buscaba un niño que pudiera ocupar el vacío que éste dejó. Era estricta y no tenía muy buen temperamento, mas sin embargo le proporcionó una buena educación a su nuevo hijo y algo de amor. Le costó años en obtener la mínima confianza de éste. A veces Uziel la abrazaba por detrás y le daba un fuerte beso en las mejillas de su nueva madre. Las amigas de ésta se ruborizaban y la adulaban por tener un hijo tan bueno. Pero solo de vez en cuando era así. Normalmente, quien ahora tenía mal temperamento era Uziel, y trataba mal a cualquier criado de la casa. Muchos de ellos temblaban cada vez que oían los pasos de éste acercarse a ellos. ¿Por qué han limpiado mi habitación? Desde siempre he dejado claro que solo yo puedo tocar mis cosas, nadie más. Pero señor, nos lo ordenó su madre. Uziel se acercó bruscamente hacia ella y se la quedó mirando a los ojos un rato. Le quitó los objetos que tenía entre sus brazos y la empujó hacia un lado con mucha rabia. Una simple, sucia y barata criada no tiene que tocar mis objetos personales. Y se marchó a su habitación, cerrando bruscamente la puerta, tumbándose en la cama mientras abrazaba fuertemente sus objetos. Pero incluso aún más del ser que mostraba en el exterior se ocultaba una persona melancólica que se estaba pudriendo lentamente. Una persona que notaba a ratos que perdía la cordura. La soledad le afectaba y el cambio que tuvo ese 14º verano fue demasiado brusco. A ratos sentía una gran presión en su pecho, le costaba respirar y sus ojos lagrimaban. ¿Cómo estaría su madre? ¿Seguiría viva? Y de ser así, ¿estaría preparando la cena a otros niños? ¿Alguien también habría llenado el vacío que habían dejado su hermana y él? ¿Cómo estaría su hermana? ¿Seguiría feliz? ¿Lo extrañaría? ¿Estaría en manos de buenas personas? ¿Estaría Alexandría protegiéndola? ¿Estará ella bien también? ¿No habrá tenido problemas por ser tan combativa? Su vida carecía de sentido desde aquel día que tanto le marcó. Muchas veces trató salir de la mansión, pero jamás se le fue permitido y no había lugar donde algún criado no estuviera mirando a todas horas. Él tenía un pájaro llamado Alex, de Alexandría. Ya era de noche y las estrellas abundaban en el cielo. Entre los objetos vio la pequeña mochila en la que metió por última vez un libro. Lo observó por un rato, la Torre de Babel. Se acordó de la vaca preñada y del toro enfurecido, de cuando tomó la muñeca de su amiga y la ayudó a escapar. También se acordó del calor que le proporcionó la chaqueta de ésta aquel día y que no alcanzó a devolvérsela. Qué pequeña era ella para él ahora. Parecía un abrigo para un niño pequeño.
Lamentablemente ya no era capaz de recordar su rostro ni su aroma. Ya estaba harto. Si seguía como un pájaro encerrado en una jaula rodeada de espinas, jamás podría volar por los cielos libremente, encontrando diferentes caminos. Se colocó una capa, se recogió el cabello que le había crecido con una coleta y saltó por la ventana con discreción. Esta vez no le importaba llamar la atención, pero prefería evitar alarmar a su nueva madre, quien ya estaba en sus últimos momentos. Con un cuchillo amenazó a cualquier criado que estuviera a punto de gritar y logró salir sin nadie que le vigilara los actos por la ciudad. Corrió y sintió el viento abrazarle de nuevo. Saltó y por un momento sintió que volaba. En ese mismo instante vio la figura de Alexandría y Cinea correr cerca de él y esconderse en un callejón mientras se reían. ¿Estaba delirando de nuevo? Corrió desesperadamente hacia esas figuras que lo llevaron hacia un callejón sin salida. Se sentó entristecido en una vereda mientras volvía a abrir el libro de la Torre de Babel que poco a poco se rompía. ¡Oh! Esa historia es muy buena. El chico la ignoró por un instante. Mi hermano tenía una igual, pero no sé qué habrá sido de él. Uziel alzó la mirada. Vio su propio reflejo, pero en versión femenina y pobre. Se levantó impresionado y la observó detenidamente. A mí me lo dieron hace muchos años. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cinea. ¿Y tú? Por un momento Uziel no pudo creer lo que había oído. Sin que ella se diera cuenta, se pellizcó el brazo y se dio cuenta de que no se trataba de un sueño. Uziel. ¿No serás mi hermano mayor? Yo estoy completamente seguro de que es así. Alexandría, Alexandría, he encontrado a Uziel. Uziel está aquí. Cinea no había cambiado nada en cuanto se puso a chillar como una loca. Uziel quería taparle la boca a su hermana, pero no lo hizo porque ya no había la confianza de antes. Su corazón empezó a latir rápidamente cuando oyó el nombre Alexandría. Ella ya había llegado. En cierto sentido no parecía haber cambiado nada, pero a la vez había cambiado mucho. Ya no era tan alta, su cabello era aún más largo y tenía más figura. Se veía débil y su piel era un poco más pálida, pero ahora la miraba y era una mujer. Ella hizo un brinco de alegría. No era capaz de creer lo que estaba pasando. Alexandría iba a abrazar al chico, pero se detuvo e hizo unos cuantos pasos hacia atrás mientras tosía. Ese acto le desconcertó un poco a Uziel, pero lo comprendió. Es lo mismo que lo que le pasó con su hermana, faltaba confianza. Los tres pasearon por rincones que él desconocía de la ciudad. Desde hacía muchos años que no reía tanto como esa noche. Ahí contaron qué es lo que habían vivido desde la última vez que se vieron. Alexandría y Cinea no fueron expuestas a la venta porque cuando los bajaron de las carretillas lograron escapar y corrieron sin descanso hasta llegar a unas pequeñas casas que habían en el campo. Ahí una humilde familia las acogió por un tiempo y luego les dieron suficiente dinero como para poder pagarse un viaje a la capital y buscarse la vida. Al principio se les hizo muy duro el cambio, pero a diferencia de Uziel, se tenían la una a la otra. El dulce aroma de una rosa negra. Después de aquella noche quedaron una más, luego otra, y así sucesivamente. Era un secreto que él guardaba y desde ese entonces se encontraba de mejor humor.
y aunque no quería admitirlo, Uziel prefería estar a solas con Alexandría. Ella lo solía evadir un poco y le rechazaba los regalos que le hacía, cosa que le desconcertaba. La invitó al jardín de la que sería su futura mansión y caminaron durante un buen rato. Se sentaron en un banco. He estado pensando en una cosa. ¿En qué? Creo que sería genial que te vinieras a vivir aquí con Cinea. Lo siento, no puedo, ¿Por qué lo dices? porque soy feliz así. Tu ropa no dice lo mismo. Bueno, es verdad. Tal vez las cosas no me van de lo mejor, pero soy feliz con el día a día que vivo. Me acuerdo de que vivía en estas mismas circunstancias cuando era pequeña, y jamás me quejé porque tenía lo esencial, Pero esto no es lo que querías. ni lo que tú querías. Es verdad. Queríamos viajar por todos los países y ayudar a quienes lo necesitaran. Hubo un pequeño silencio. En cuanto se dieron cuenta, ya había empezado la primavera. La brisa y la esencia que había ahora era distinta a la de años anteriores. Yo creo que a Cinea le encantaría vivir contigo. Al fin y al cabo, es tu hermana. Y agradezco que me invites, pero sinceramente no podría aceptarlo. Uziel se exaltó y la miró sorprendido. ¿Quién rechazaría una oferta como esa? Se había mal acostumbrado a obtener siempre lo que quería y cuando quería, por lo que se molestó, pero lo ocultó, lo máximo posible. No podía arruinar ese momento. Quédate una noche. Solo una. Está bien. Emocionado, Uziel se levantó, la agarró de la mano y la hizo hacia él. Rodeó con sus brazos el cuerpo de la chica y con una de sus manos recostó la cabeza de ésta en su pecho, acariciando su cabello. Ella con los brazos temblorosos también rodeó el cuerpo del joven, apretando fuertemente la carcasa de éste. Tal vez él no había cambiado tanto como los demás. Los nervios se habían apoderado de él ante ese acto tan impulsivo que acababa de hacer. Con una graciosa expresión en su rostro, la apartó y decidió evadir lo ocurrido llevándola al salón de bailes. Todo estaba oscuro, pero no les importó. Uziel comenzó a tararear la melodía de un vals que se había inventado su padre biológico y que a veces la utilizaba para bromear la amistad de los niños, insinuando el amor que revoloteaba por parte de uno de los dos. Se llamaba Bésame los párpados antes de dormir. Y aunque ninguno de los dos se acordara del título de dicha melodía, Alexandría la tarareaba. Ambos se miraban a los ojos con radiantes sonrisas. Uziel jamás se había dado cuenta de lo hermoso que podía llegar a ser los ojos negros. Llegaron al balcón y pese casi no tuvieran espacio, no les impedía el hecho de seguir bailando. De repente Alexandría tosió, paró el baile, posó su mano en su pecho y empezó a toser un poco más fuerte mientras miraba hacia el suelo y se apoyaba en la barandilla de dicho lugar. Rápidamente el chico se acercó a ella y se agachó levemente mientras posaba su mano en la espalda de Alexandría. Sus labios tocaron con delicadeza los párpados de la joven. A veces Uziel se posaba en el balcón
con una mirada perdida. Jamás olvidaría el rostro de Alexandría y su hermosa fragancia. Era joven, pero moría cada instante en que la amaba más, incluso si ella ahora tocaba las aguas cristalinas del cielo que una vez de pequeños mencionó. Ya era hora de que Alex dejara de estar encerrada en un mundo en el que no pertenecía. Tenía que volar libremente en los cielos y vivir la maravillosa vida que se merecía. Era una lástima que su amada se marchara a aventurar un nuevo lugar antes que él, pero estaba seguro de que ella le esperaría y que el día en que se encontraran comenzarían juntos una historia llena de felicidad.